Perfecto. Bueno, pasamos así a nuestro segundo conversatorio de este bloque de la mañana. Este segundo conversatorio está titulado La inteligencia artificial al servicio de la humanización. Nos acompaña como moderador el doctor Juan Gabriel Sendales. El doctor Juan Gabriel Sendales es director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Es médico especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque, maestría en dirección de empresas en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, INALDE, y actualmente se encuentra cursando una maestría en periodismo y comunicación digital con la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Su trayectoria incluye roles de liderazgo en instituciones médicas, compañías farmacéuticas, destacándose por su compromiso con la calidad, la innovación y el bienestar de los pacientes. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Bienvenido, doctor Sendales. Como conferencistas y panelistas tendremos a la doctora Mónica Rincón, líder del Servicio de Rehabilitación y presidente del Comité de Ética Asistencial de la Fundación Cardioinfantil. Es médica especialista en medicina física y rehabilitación, bioética, docencia universitaria, magíster en bioética, filosofía y fisiología. Tiene un doctorado en bioética y es líder médica del Servicio de Rehabilitación, presidenta del Comité de Ética Hospitalaria y miembro de la Unidad Clínica de Inteligencia Artificial de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio. Presidenta del capítulo de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Es miembro del Comité de Inteligencia Artificial de la Asociación Colombiana de Radiología, docente de las universidades de La Sabana, Rosario y El Bosque en la ciudad de Bogotá. Asimismo estará con nosotros el doctor Paulo Cabrera, líder médico del Departamento de Clínicas Quirúrgicas de la Fundación Cardioinfantil. Es médico y especialista en cirugía general y laparoscopia avanzada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en epidemiología clínica de la Universidad de La Sabana y un Executive MBA de INALDE Business School. Cuenta con estudios en inteligencia artificial en salud de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y actualmente lidera el Departamento de Clínicas Quirúrgicas de la Fundación Cardioinfantil. Y por último estará con nosotros Juan Camilo Caicedo, quien es gerente de experiencia e innovación de la Fundación Cardioinfantil, es administrador de empresas, especialista en coaching y magíster en administración y dirección de empresas. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área administrativa, liderando proyectos de infraestructura, procesos y tecnología. Actualmente lidera el programa Innovación y Gerencia de Experiencia del Paciente y Familia en la Fundación Cardioinfantil. Bienvenidos todos. Doctor Sendales. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias a la OES por abrir este espacio y sobre todo tocar estos temas que no son sencillos, pero que nos van a permitir digamos, entender un poco algo que viene. ¿Tenemos clicker o algo? Lo que pretendo hacer ahora es una muy breve introducción, digamos, conceptual, teórica de todo este impacto de inteligencia artificial, y después pasamos a una conversación, digamos, con los panelistas. Esta imagen la traigo porque esta es la ola de la inteligencia artificial. Ese es un surfista que está en una de esas olas gigantes de Portugal, y aquí tenemos dos opciones: o surfeamos la ola de la inteligencia artificial o nos podemos sentar ahí en la playa a ver qué pasa, o la pueden ver desde una montaña. Entonces yo creo que el mensaje de acá es, y es uno de los mensajes para llevarse, es: la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Y vamos a tener que aprender a surfear esa ola de la inteligencia artificial, o nos quedaremos de espectadores tomándole fotos a quienes la están surfeando. Y es un mensaje, digamos, importante. Esto ha salido en todas las revistas y en todos los espacios. Esta fue una revista de un número de The Economist, donde dice: de pronto lo va a ver el médico de inteligencia artificial o el robot de inteligencia artificial que lo puede estar viendo. Y hay una cantidad de estudios que reportan ya, digamos, estos impactos en salud. Eso salió en la revista Time y dicen que en el año 2045 el hombre va a ser inmortal, probablemente con todos los
espacios y todos los aspectos, digamos, que se ha venido mirando. Y por eso es importante entender este impacto y anticiparnos al tema de inteligencia artificial. Este señor se llama John Black y es uno de esos provocadores modernos de creatividad y estuvo en la Cardio hace un par de meses en nuestro evento de innovación y nos decía que no podemos ceder nuestra capacidad creativa a la inteligencia artificial ni a los nuevos robots, sino que más bien tenemos que potenciar eso para las ideas. Y yo creo que el mensaje de inteligencia artificial es que nos ayuda a potenciar mucho esas ideas. Y dicen los expertos, digamos, en inteligencia artificial, y esa imagen está hecha con inteligencia artificial, que lo que está pasando hoy con esta herramienta es lo mismo que le pasó a la humanidad cuando descubrió el fuego. Y uno ve palabras claves ahí importantes, como por ejemplo asombro, temor, se contempla el fuego por primera vez y eso nos está pasando. A muchos cuando vemos a ChatGPT o a Gemini o a Copilot o al que quieran que puedan utilizar, pues lo miramos con asombro y con temor y probablemente eso fue lo mismo que sintió el hombre cuando descubrió el fuego o cuando descubrió la muerte. Seguramente en esa época cuando se murió el primer grupo de personas, y nuevamente esto también está hecho con inteligencia artificial, pues todo el mundo miraba con curiosidad, con reflexión, rodeaban a ese compañero caído y miraban toda una cantidad de cosas, entonces es bien relevante. O cuando se descubrió el lenguaje o cuando se descubrió la agricultura. Entonces el impacto que estamos teniendo hoy con la inteligencia artificial es todo esto. Miren estas estadísticas, digamos, de adopción de tecnologías. Si uno mira en el 2008, por ejemplo, Spotify se demoró 11 años en tener 100 millones de usuarios. Y ahí están cada una de las compañías, digamos, importantes. Si uno mira ChatGPT, se demoró 2 meses en tener 100 millones de usuarios. Y cada uno, la evolución cada vez ha sido más rápido. Y lo mismo acá. Netflix se demoró más o menos 3 años para tener 1 millón de usuarios y ChatGPT se demoró 5 días para tener ese mismo número de usuarios. Y esa imagen es bien relevante también, es una curva de esas de adopción de Gartner Group, que es un grupo de estos grandes de pensadores y de analistas. Y lo que él dice es, mire, hoy la inteligencia artificial está en esta curva. Todas las expectativas son sobredimensionadas. Todos creemos que ChatGPT va a venir a operar o que nos va a reemplazar o que va a entrar el robot. Y eso entra en lo que llaman los innovadores, ese valle de la muerte, donde seguramente van a sobrevivir pocos robots de estos hasta que se consolida la productividad. Y si uno mira lo que ha pasado, la mayoría de iniciativas de inteligencia artificial están acá. Y el mensaje aquí es que es importante que nosotros comencemos a estudiar mientras esas tecnologías se van desarrollando. Porque una vez estén acá, por ejemplo, como esa computación de visión o todo el tema de la nube, de aplicaciones inteligentes, ya comienza a tener otro impacto. Entonces, nosotros estamos todavía aquí metidos con toda esa sobredimensión y creo que es el momento de comenzar a estudiar esto. Y ejemplos de esto hay mucho, ya para entrar un poco más en materia del tema de salud. Esto es una actualización de esos datos, digamos, de errores, digamos, que tenemos en la atención, porque la medicina de hoy, como nos decían ahora en la conferencia anterior, no es precisa ni es exacta. Entonces uno puede apuntarle a esto, o debería apuntarle a esto, y yo creo que parte de lo que va a hacer la inteligencia artificial es darnos muchas más herramientas de precisión para este tipo de cosas. Necesitamos más exactitud en medicina. Y ejemplos nuevamente de usos de inteligencia artificial hay muchos y cada vez salen más. Este es un artículo en donde habla la detección de nódulo pulmonar y comparan, digamos, la detección del radiólogo con la de los robots y obviamente es mucho más específica y sensible ese diagnóstico, digamos, de lesiones que antes no se veían con el simple ojo, sino que simplemente tienen que pasar a través de unos algoritmos. Ese es otro estudio, por ejemplo, que demuestra la interpretación de mamografía con inteligencia artificial y tiene nuevamente mucha mayor especificidad, digamos, en el diagnóstico y es una herramienta, digamos, de ayuda. O esta que tiene que ver con esa visión de computación a través de la colonoscopia, donde el endoscopista ya puede ponerse esas gafas y puede detectar si la lesión es benigna o es maligna
con muy alta también especificidad, digamos, dentro de ese proceso. Esto me llamó la atención porque son todos los estudios que hay hoy, serios, controlados, aleatorizados, multicéntricos sobre inteligencia artificial. Desafortunadamente aquí en Latinoamérica no hay nada y yo creo que el mensaje también es, tenemos que comenzar a producir evidencia científica que esto sirve y que esto funciona. La mayoría de estudios pues obviamente están en Europa y aquí no hay absolutamente nada. Estados Unidos también tiene algo y esto viene también creciendo. Y comenzamos ahora a ver cómo esto comienza a cambiar y algunas cosas que no esperábamos, y un mensaje que vamos a discutir ahora en el panel es: no podemos humanizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a humanizar el servicio. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los que tienen mascotas. Siempre tratamos de humanizar a la mascota. Entonces, le decía yo a mi hija esta semana que me dice: es que voy a llevar a mi perro al colegio. Y le dije yo: tu perro no va al colegio, tu perro va a una perrera o a un sitio donde lo pueden cuidar, porque tratamos de humanizar a los animales, y nos está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Queremos de cierta manera humanizarla y esto no va a ser posible. Y miren cosas que no esperábamos. Este es un estudio y está el reporte que se llama Memorias Sintéticas. Pacientes con demencias tempranas o con Alzheimer o con algunas patologías de estas ya comienzan a producir sus propias memorias a través de inteligencia artificial. Eso es humanización. Eso es darle a un paciente una posibilidad que no tenía por su condición clínica y se hace a través de inteligencia artificial. O estos órganos que ya permiten estar dentro del computador. El computador ya tiene proteínas adentro que aumentan su capacidad multimodal, digamos, para entrar, y son cosas que están pasando. O este señor que tiene un hijo y está haciendo, y está haciendo, digamos, el ejemplo de lo que sería tener un gemelo digital dentro de su hijo. Le está poniendo mucha plata y muchos recursos para ver qué pasa con ese crecimiento, y nuevamente son cosas reales. Y aquí vienen unas discusiones que vamos a mirar ahora desde la perspectiva bioética. Esta imagen, que de pronto pasa muy desapercibida, que cada vez la hacemos menos, pero esta imagen hoy nos va a permitir predecir una cantidad de enfermedades. Nos va a permitir predecir diabetes, enfermedades renales, enfermedades del hígado, que hoy con inteligencia artificial se pueden predecir a través de un fondo de ojo, o enfermedad de Parkinson, dislipidemia, predicción de ACV, y seguramente va a ser la carta de presentación dentro de muy poco tiempo, porque a través de estas herramientas vamos a poderlo hacer. O un este es un electrocardiograma. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un experto cardiólogo que lee muchos electros si es hombre o es mujer, probablemente no sepa, o la probabilidad sea del 50% de efectividad, digamos, en el diagnóstico. Hoy estos robots de inteligencia artificial pueden decir con mucha certeza, no sabemos todavía cómo, pueden decir si el electro es de un hombre o una mujer, predecir un poco los rangos de edad, nos pueden predecir la fracción de eyección, predicción de fibrilación auricular, si va a tener o no probabilidad de cardiopatía periparto, y si el paciente tiene anemia o no. Y esto ya está descrito y está publicado y está funcionando. ¿Y qué me dicen de patología? Cuando pasamos una placa de estas de patología digital, hoy también existe una cantidad de herramientas que nos permiten detectar mutaciones, el origen de la muestra, si es benigno o es maligno, incluso hablar de pronóstico y de estructura genómica, nuevamente todo esto a través de inteligencia artificial. Y acá hay ejemplos, digamos, de ChatGPT con una cantidad de temas, digamos, de resúmenes. Cogieron unos resúmenes, más o menos, resúmenes que estaban, digamos, en las historias clínicas, y se los pusieron a hacer a ChatGPT. 70%, digamos, de coincidencia, y a los médicos les parecía que era mejor resumida la historia. Y eso ya lo vimos en estos días con Philips, por ejemplo, que tiene ya dentro de su historia clínica digital la elaboración, y esto le quita tiempo que utilizaba el médico, digamos, en esa utilización, y hoy lo pueden hacer los robots de una manera mucho más efectiva. El tema, digamos, de diagnósticos complejos, creo que este es el típico ejemplo de lo que eran esos casos del Mass General que uno estudiaba, donde hacían correlación clínico-patológica,
Hoy tomaron estos mismos casos y lo pasaron por un robot de inteligencia artificial y había una correlación bastante alta, más del 60%, entre el diagnóstico que daba ese estudio clínico-patológico y lo que daba hoy este tipo de herramientas. Y aquí hay también una cantidad de casos, estos son con internistas, 20 médicos certificados con más de 9 años de experiencia y pusieron a comparar el diagnóstico que hace un robot con esos lenguajes largos modulados y lo que hacía el internista, y obviamente tiene mucha mayor efectividad diagnóstica en precisión y en exactitud este tipo de robots. Y acá viene una discusión compleja. Este estudio que se lo recomiendo del Dr. Wild decía que la empatía no se puede enseñar o no se puede, la empatía es un valor de esa interacción entre humanos y estaba muy en contra de eso. Ayer teníamos una pregunta que nos decían si la empatía se puede aplicar a estas nuevas tecnologías y la respuesta es que sí. Este estudio de Nature salió publicado y mira y compara y el paciente se siente que el robot es mucho más empático que el humano. Esto tiene unas discusiones bioéticas complejas y bien difíciles, pero se puede hacer. Y la razón en la que dan en el estudio es que es mucho más humano porque le pueden preguntar más veces, le pueden contestar más veces, no se pone bravo si le vuelven y le preguntan si no entiende, cosas que no nos pasa, digamos, en la interacción normal de la relación. Y hay una cantidad de factores, por ejemplo, la honestidad, la apertura, la confidencia, el diagnóstico, una cantidad de temas que contribuyen a este modelo, digamos, de empatía. Los modelos de lenguaje largo adaptado también hoy funcionan y son bastante buenos y nos mostraban lo que les digo en estos días, cómo yo puedo comenzar a hablar con el paciente y la máquina puede comenzar a llenar la historia clínica y aprovechar ese espacio para una relación mucho más fortalecida. El problema es que todos estos casos no son reales todavía y por eso yo digo que la inteligencia artificial tiene potencial, pero todavía no, o sea, todavía no nos preocupemos porque nos van a reemplazar. Yo sí le digo al grupo directivo, por ejemplo, nadie lo va a reemplazar a usted, ni un robot lo va a reemplazar, pero es probable que lo reemplace a alguien que sí sepa inteligencia artificial. Entonces es el momento de comenzar a entender y aprender ese tipo de cosas. Estos casos no son reales, son pacientes simulados, muchos de ellos, todavía no ha sido comprobado esto en un entorno real, en urgencias, en una unidad de cuidado intensivo, son estudios retrospectivos, cogemos estudios, los miramos, los analizamos y creo que es el momento de comenzar a construir todavía esa evidencia. Esta es una escritora que dice algo muy cierto y dice, yo no quiero que la inteligencia artificial haga las cosas creativas que yo hago, poesía y escritura. Yo quiero que la inteligencia artificial haga la lavandería, lave los platos, planche la ropa, para yo poderme dedicar a las cosas que de verdad me agregan valor, que es el tema creativo. Entonces yo creo que nosotros tampoco deberíamos sentir esa presión que un robot va a examinar a un paciente. Más bien dediquémosle tiempo a lo que en realidad nos agrega valor en esta contribución. Y por eso termino ya con esta frase y es, tenemos potencial y la inteligencia artificial tiene potencial y es un poco el ejemplo que había. Entonces, con esto paro y es como la introducción, digamos, general. Tenemos un panel de nuestra unidad clínica de inteligencia artificial. Tomamos esa decisión hace un par de meses, casi 6 meses que hemos venido trabajando y dijimos, como se viene esta ola y queremos surfearla, entonces construyamos una unidad clínica de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Todavía lo estamos descubriendo, todavía estamos mirando qué es, todavía estamos explorando, pero tenemos 3 personas acá que nos van a ayudar con eso y quisiera una pregunta, digamos, general para cada uno de ustedes es, ¿cuáles son esos retos y esos desafíos desde la perspectiva asistencial, bioética y de experiencia que todos estos temas de inteligencia artificial nos impactan, digamos, hoy en esa relación médico-paciente? Entonces, doctora Mónica, si comenzamos con usted. Bueno, primero muy buenos días y gracias por la invitación, doctor Sendales, a la OES y pues ustedes por estar acá y sobre todo la barra de la cardioinfantil que está acá. Yo creo que pues son muchísimos, como
hemos visto durante todos estos días en este foro, pero yo creo que yo los he dividido como en 4 retos grandes. Lo primero, todo lo relacionado con que la inteligencia artificial tiene que estar centrado en la persona, que lo hemos escuchado muchísimo también en este foro. Lo segundo, el control por parte del ser humano, y creo que pues más adelante hablaré un poquito más sobre esto, pero nosotros los seres humanos tenemos que estar presentes en todas las etapas, desde el diseño, desarrollo, implementación de la inteligencia artificial. El tercer punto yo lo he denominado como preocupaciones y miedo, y es verdad, tenemos miedo, y los pacientes también, y hay que generarles confianza, y nosotros también, en serio. Entonces creo que ese es un reto que también hay que mirarlo. Y el cuarto, que creo que es el que a nuestra salvación, nuestro caballito de batalla, la educación, porque me parece que la educación es algo que nos va a permitir saber diseñar, desarrollar e implementar la inteligencia artificial, y esa educación no solamente es a nivel profesional, es a nivel del ciudadano, a nivel desde allá atrás está mi hija, y yo le he dicho, la inteligencia artificial es muy buena, tiene muchos beneficios, pero hay que saberla usar con responsabilidad y con criterio ético, porque ellos serán los que van a desarrollar mucho más esa inteligencia artificial, pero tenemos que hacerlo con criterio ético. Yo sí no creo que nos van a reemplazar ningún tipo de inteligencia artificial, no lo creo. Hay muchos conceptos filosóficos donde el ser humano tiene características que la máquina no puede tener. Por ahora. Pablo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la vez por la invitación. Pues para no repetir mucho de lo que dijo la doctora Mónica, uno de los grandes retos desde el punto de vista asistencial creo que somos nosotros mismos, los médicos. La frase es que si las cosas las hacemos bien, ¿por qué tenemos que cambiarlas? Eso es algo que tenemos siempre en muchos de los servicios, muchas partes de las instituciones lo tienen. Y otro reto importantísimo es el boom, la moda. Yo creo que a usted, doctor Sendales, le llegan 10.000 médicos diciéndole, oiga, hay esta startup, esta aplicación que me quiere vender cómo hacer tinto con inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces las instituciones de salud van a poder tener acceso a cada una de estas aplicaciones. ¿Cuántos nos cuesta eso para nosotros? Y que cada médico que vaya a un congreso dice, vi por allá una aplicación de inteligencia artificial y quiero adquirir eso, y eso nos cuesta un resto de plata. Eso pasaba antes en los congresos, cuando llegaban varios médicos y más los cirujanos, que veíamos una tecnología y la queríamos adquirir sin medir cómo eso podía tener un impacto de costo-efectividad en la institución. Entonces yo creo que el reto está en esa responsabilidad que tienen los médicos en ver la inteligencia artificial, igual vale la redundancia, como una responsabilidad hacia la institución y hacia los propios médicos y al paciente, por supuesto. Si nosotros no entendemos qué es en realidad la inteligencia artificial y cómo esto puede impactar al final a esa atención centrada en el paciente, creo que posiblemente vamos a estar lejos de poder adquirir cosas con inteligencia artificial. Muy bien. Juan Camilo, su responsabilidad ahora está en ese tema, digamos, de experiencia y de servicio. ¿Cuáles son esos desafíos y esos retos a los que se enfrenta, digamos, no solamente el equipo, sino el paciente, cuando comencemos a adoptar todas estas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, obviamente agradecido con la OES por la invitación. Yo creo que nos pasa con inteligencia artificial lo que nos pasa con todos los procesos que queremos meter los pacientes y la familia. Es que al final, y es lo que hemos aprendido estos últimos 2-3 días acá en la OES, y es cómo ponemos al paciente y la familia en el centro para tomar las decisiones y no digitalizarnos o aplicar un montón de temas de inteligencia artificial solo porque queremos hacerlo. Y creo que parte de la responsabilidad de esa unidad de inteligencia artificial que estamos construyendo en la cardio es velar porque lo que se haga sí aporte valor al paciente y la familia, en esos momentos de verdad. Y la parte de la humanización es eso, o sea, que hay pacientes que le gusta ir a la institución,
que le gusta tener contacto con humanos, por más que ciertas aplicaciones y ciertos programas pues sean más eficientes, sean mucho más rápidos, pero un paciente le gusta tomar el bus, ir, tomar un café, entrar a la institución, reclamar sus resultados clínicos, tener contacto con humanos, se sintió productivo y se devolver a su casa. Esos conceptos toca tenerlos muy en cuenta cuando hagamos todo un cierto tema de revolución de inteligencia artificial o de programas, algoritmos y demás, que aporte valor al paciente y la familia. Y la otra parte es el tema de educación, como le decía la doctora Mónica, y parte por eso la Carta, también estamos haciendo estos eventos y espacios para ponernos a todos en el mismo tono, en el mismo lugar. Lo chévere, por ejemplo, el evento de Latido Futuro, donde usted mostró lo de John Black, fue que mucho de nuestro equipo de enfermería, médicos y demás, puedan acceder a este tipo de información también. Porque cuando uno llega a hablar y a venderle una idea a un médico que de pronto no sabe lo que está pasando, pues pasa lo que dice el doctor Pablo, pues no, esto no lo vamos a cambiar. Pero cuando todos nos educamos y vemos la ola, pues es mucho más fácil surfearla, por decirlo así. Doctora Mónica, uno de los sesgos, digamos, que tiene la inteligencia artificial es que puede generarnos un poco de inequidad, sobre todo en la atención. Cuando uno mira estos estudios, esos modelos, por ejemplo, están muy segmentados a solo hombres o a solo mujeres, o de pronto no están contemplados las diferentes culturas o las diferentes razas, por ejemplo, no están ahí metidos. ¿Hay alguna propuesta, digamos, desde bioética para estos sesgos, digamos, que puede dar la inteligencia artificial en muchos casos? Pues yo diría que, como en todo en medicina, la propuesta es que se tengan en cuenta todos los grupos poblacionales, como bien lo dice el doctor Sendales. Pero creo que eso parte de una cosa importante y que tiene un trasfondo ético fundamental, y es que nosotros tenemos que pensar, digamos, cómo vamos a hacer ese entrenamiento de los algoritmos para tener modelos de inteligencia artificial desde el punto de vista de la necesidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tener una prioridad de algo y tener como una claridad contextual sobre lo que necesitan las diferentes personas en la inteligencia artificial o cómo la podríamos utilizar en esas personas, tiene que estar en armonización con todos los valores sociales. Es decir, yo debo hacer un estudio que me permita establecer qué poblaciones requieren algo y de esa manera poder desarrollar estos modelos de inteligencia artificial. No solamente por intereses económicos, entonces ahí hay un aspecto importantísimo dentro de la parte ética en inteligencia artificial. Cuando uno quiere desarrollar estos modelos, tiene que pensar que debe existir un bien social. Y para eso necesitamos que todos los que estamos, digamos, interesados en inteligencia artificial, podamos ver las necesidades en las diferentes poblaciones. Esto implica que debemos tener data de todos los grupos, por eso tan importante la colaboración, que yo creo que eso es otro punto interesante que hemos visto en este foro, y es que debemos cooperar entre diferentes instituciones, poder tener datos, porque no todos creo que tengamos los datos suficientes o todos los necesarios para sacar modelos de inteligencia artificial, el permitir también compartir experiencias, resultados, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser cada vez más éticos y responsables con la inteligencia artificial. Tener en cuenta y reconocer, respetar y privilegiar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque cuando utilizamos inteligencia artificial en estos grupos poblacionales, debe hacerse una reflexión mucho más profunda desde el punto de vista ético. Es decir, considerar todas las poblaciones y tratar de evitar tener o mitigar al máximo tener información que llegue a sesgos y a prejuicios. Entonces, eso es una función de todos nosotros. Se relaciona muchísimo con el control del ser humano. El ser humano siempre, y vuelvo a insistir, debe estar en todos los procesos de la inteligencia artificial. De esa manera logramos que no tengamos tantos sesgos ni prejuicios. Muy bien, muchas gracias. Pablo, usted hablaba de habilidades y de conocimiento, digamos, que es fundamental pues en el sector. ¿Cuáles son esas habilidades, esos conocimientos que tanto médicos como enfermeras o personal administrativo
debería tener en el momento, digamos, de desarrollar todos estos programas de inteligencia artificial en salud? Yo creo que la principal habilidad que debemos obtener todo es algo que ya todos tenemos, esas ganas de seguir aprendiendo. La educación en qué es un algoritmo básico, en qué es la sola definición de inteligencia artificial, tenemos que saberla. Nosotros los médicos, y como hablaron en el simposio anterior, tenemos una cantidad de datos los cuales manejamos día a día y nuestros pacientes son datos. La información que nosotros tenemos de las enfermedades de cada uno de nuestros pacientes son datos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para eso? Nosotros cogemos esos datos y nos basamos en estudios multicéntricos, estudios clínicos aleatorizados de otros países, pero no estudiamos nuestra propia población. No sabemos cómo se comporta la Santa Fe, cómo se comporta la cardioinfantil, e intentamos implementar cosas de otros países en nuestra población. Si nosotros entendiéramos un poco cómo esta data que es el nuevo oro del mundo, ¿sí?, podemos impactar mucho a nivel de la salud de nuestros pacientes. Pero para eso tenemos que saber conocimientos básicos de inteligencia artificial. Tan solo saber qué es la diferencia de una predicción como un algoritmo, que muchas cosas de la inteligencia artificial fácilmente se pueden hacer con regresiones lineales simples o múltiples. Entonces, al final es poder entender un poco que la inteligencia artificial son herramientas que nos van a ayudar en el día a día nuestro, no las veamos como amenazas, ¿sí?, y que son fácilmente adquiribles en nuestro día a día. Principalmente, conocer un poco. Creo que todo educación, estoy hablando de persona en formación ahorita en salud, tanto enfermería, medicina, debe tener esos conocimientos básicos de inteligencia artificial. Eso es lo que considero. Sin duda, yo creo que una de las cosas que incluso que hemos hablado con algunas universidades es mirar cómo integramos dentro del currículum de los estudiantes este tipo de herramientas para que nos quede más fácil más adelante. Juan Camilo, ya vimos que la inteligencia artificial puede cambiar esa percepción, digamos, de servicio, digamos, del paciente. ¿Cuáles serían esas estrategias esas herramientas para integrar la inteligencia artificial a los procesos de servicio y obviamente a los procesos de humanización de ese servicio? Sí, y de hecho lo hemos visto, vuelvo y digo, estos días acá en la OES, lo más difícil fue el acceso, o lo más difícil para un paciente es acceder a la institución. Y de hecho lo vimos en la primera conferencia del secretario de Salud de Bolívar, las dificultades que tienen ellos para acceder a salud. Nosotros en la cardio, digamos que lo que más nos pega, y usted ayer mostró un poco el tema del Journey Maps del paciente de clínica valvular, es un tema de acceso como tal, y ahí estamos enfocándonos nuestros esfuerzos en temas de eficiencias, pero también de contacto humano con el paciente. Entonces, si yo puedo tener un bot que me pueda predecir ciertos temas, pero ya la edad del paciente pues me dice mucho. Pues un paciente quizás, o un familiar que dice que tiene 30 años, pues quizás es más fácil esa ruta de inteligencia artificial y de chatbot y de algoritmo a un paciente que me dice que tiene 60 años, 70 años, pues quizás el contacto humano es mucho mejor, mucho más fácil y empático, por decirlo así. Un mensaje de texto para confirmar una cita o una llamada automatizada puede valer 30 pesos y un agente de call center puede valer entre 5 y 6 millones de pesos. Pero si yo divido las estrategias hacia por edad o por algunas dificultades que tenga tipo de pacientes y esto para otro tema o las combino, pues puedo combinar eficiencia y empatía en los procesos de atención al paciente. Doctora Mónica, usted ha trabajado en varios espacios, digamos, donde se ha discutido ese marco regulatorio de la inteligencia artificial. ¿Cómo está Colombia o cómo estamos nosotros en ese tema regulatorio? ¿Qué le hace falta? ¿Y qué deberíamos esperar de ese tema regulatorio, sobre todo en salud y la IA? Bueno, realmente a nivel de región, yo sí creo que Colombia ha sido uno de los países pioneros en mirar toda esta parte regulatoria,
Y en esta parte ética, pues tenemos un marco ético que salió hace ya algunos años donde muestra, digamos, todos estos principios, porque finalmente nosotros lo que hemos hecho es adoptar todos los principios de otras instituciones y documentación internacional, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues está bien, es decir, lo importante es que nosotros logremos poder mirar nuestra población y nuestro contexto para poder así de esa manera aplicar todos estos principios. Yo creo que, bueno, ahorita fue la cumbre hace unos pocos días y para muchos pues no se obtuvo mayor resultado, pero pues yo siempre veo como el vaso medio lleno, ¿no? Entonces siempre se sacan algunas conclusiones que son importantes y se demostró cómo Colombia en todo caso se ha preocupado muchísimo desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista ético. Creo que nuestras instituciones también han facilitado eso, y lo digo en este momento en la Cardio con toda esta creación de la unidad clínica de inteligencia artificial. Una de las principales, digamos, motivaciones y preocupaciones desde la dirección ha sido la parte ética y la parte jurídica, y hemos estado trabajando muchísimo en conjunto con el Departamento de Jurídica, con el Comité de Ética e Investigación, que por acá tenemos a una de las representantes, que también es importante todos estos aspectos, y por supuesto con el Comité de Ética Asistencial, que creo que es necesario y no podemos olvidar, y ninguna ni a nivel nacional ni a nivel institucional, y es que siempre estas propuestas normativas sean de conocimiento público para que se den aportes, pero que participemos, ¿no? Porque es que como no tenemos tiempo, pero pues ahora con la inteligencia artificial a lo mejor sí podemos tener tiempo para participar, porque veo que a veces hay como cierta barrera de que, ¿no?, que mandar eso, que escribir, que solo quedan pocos días. No, hay que participar, esa es una cosa importantísima cuando el gobierno nos permite tener un documento como el COMPES. Bueno, ya hasta ayer fue, ¿no?, la fecha, bueno, ya se perdió esa oportunidad para poder dar los aportes desde el punto de vista, por ejemplo, normativo en diferentes áreas. Importantísimo que esta parte normativa siempre, como lo hemos dicho, esté centrada en la persona, guarde todos estos principios éticos para poder desarrollar muy bien estas tecnologías y permitir esa democratización tecnológica que hemos hablado pues al interior del comité, de la clínica, porque eso va a hacer que haya una participación, como vuelvo a insistir, de los ciudadanos y de los pacientes. Hay que permitir que los pacientes participen en todo lo relacionado con la normatividad que tenemos. Me alejo un poquito y vuelvo y digo, en todas las etapas de la creación de modelos de inteligencia artificial, el paciente debería participar. Una de las herramientas vitales que hay en todo plan de trabajo es que sea participativo, y a veces nos olvidamos de eso. Entonces yo creo que es la participación, que cuando hay algo para poder aportar, y segundo también las auditorías, es decir, hay que estar mirando las datas, bueno, hay que estar, y vuelvo a insistir en el control del ser humano, nosotros tenemos que estar mirando nuestros resultados, qué está sucediendo, compartiendo esos resultados y mirando cómo podemos mejorar, y por supuesto la rendición de cuentas, que es importantísimo en inteligencia artificial. Muy bien. Paula, ya para ir cerrando, cuéntenos un poco la experiencia de la unidad clínica de inteligencia artificial. Ya vamos a completar casi 6 meses de trabajo, de reuniones. ¿Qué ha visto? ¿Qué herramientas hay en este momento para trabajar o cuáles son esos retos, digamos, de futuro de esa unidad? Bueno, esto empezó por el interés de varios de nosotros, y viendo que ya existen unidades de inteligencia artificial clínica a nivel mundial. El MAS, el Massachusetts General Hospital, es uno de los pioneros en este tipo de unidades, donde busca, por medio de predicción, lograr optimización en los recursos, tanto de las instituciones como el diagnóstico final de los pacientes, y llegar a una prevención de enfermedades. Dentro de la cardio, pues nos llamó mucho la atención que si nosotros tenemos una población grande de pacientes cardiovasculares a nivel nacional, pues tenemos una gran data que podríamos ayudar a esa predicción. Y conformamos, por supuesto, ese equipo multidisciplinario que es fundamental. Los médicos
en cierto modo queremos sabérnoslas todas, pero lastimosamente es mucho lo que no sabemos. Y tener una unidad de inteligencia artificial clínica implica esa articulación y ese trabajo en equipo como con científicos de datos, con estadísticos, con matemáticos, con ingenieros de sistemas y mirar todas estas aristas para que se forme un grupo y buscar una meta al final. El gran desafío fue unirnos, yo comunicarme con un científico de datos porque yo quería en ese momento más o menos un DaVinci 8.0 que me ayudara a sacar no sé, el páncreas desde mi casa y a la vez yo también jugar PlayStation. Y el tipo me decía, no, eso no se puede hacer. Pero también los científicos de datos querían más o menos que nosotros desde medicina pudiéramos operar en Marte. Y yo, no, eso tampoco se puede hacer. Entonces, posiblemente el desafío más grande que hemos tenido, y esto ya es aparte de lo ético que ha sido gigante, es ese entendimiento de dos, digamos, industrias totalmente diferentes. Ingeniería y científico de datos y medicina, que muchas veces se chocan, pero ha sido muy interesante cómo podemos tener una co-creación entre nosotros mismos. Yo creo que eso ha sido lo más desafiante de la unidad. Y al final, como en un equipo de fútbol, que todos puedan jugar en lo mismo y que pues no nos roben la final como en la Copa América. Muy bien. Juan Camilo, un mensaje final, digamos, de inteligencia artificial y humanización del servicio. Sí, y tomo lo que dijo la doctora Mónica Buitrago ahora, Mónica Rincón, perdón, es que urgencias me tiene ahí la doctora Mónica Rincón sobre el impacto social. Yo lo llevo a un tema con sentido, o sea, y eso es nuestra frase, de hecho, el programa de innovación, es innovar con sentido, que al final lo que se haga sí tenga un impacto, en este caso para el bienestar del paciente y la familia, y que no se haga pues porque qué rico un nuevo juguetico, un nuevo tema, que por sí ya es complejo lo que tenemos para complejizarlo más. Y tener en cuenta al paciente y la familia en todo ese centro, porque yo soy muy crítico de esa frase de la atención centrada en la persona, siempre lo digo, porque se vuelve un poquito cliché, como sí, atención centrada en la persona, pero cuando vamos a ver las decisiones se toman y no tuvimos en cuenta lo que dice el paciente, y no pasa solo para el tema de inteligencia artificial, pasa para todo, para un nuevo proceso, una nueva área, un tema de infraestructura, y que si nos pasamos 3 días en eventos como este escuchando esto, pues en verdad lo apliquemos al momento de tomar decisiones o de trabajar. Que al final, pues por ello nos debemos, que es el paciente y pues obviamente su comunidad y sus procesos. Doctora Mónica, un mensaje final. Pues yo creo que lo más importante es, primero, no tener miedo. Entiendo, ¿sí? La inteligencia artificial puede hacer, pues obviamente tiene un impacto social y económico grandísimo, desplazamientos de puestos de trabajo, pero la idea es tener planes preventivos y estrategias para mitigar esos desplazamientos de puestos de trabajo. Lo segundo que creo importantísimo es que tenemos que educarnos, como lo decía, desde la casa debemos educar, en la universidad, tú ya lo decías, frente a que las facultades de medicina, no solo de medicina, de todos los profesionales de la salud, porque pues, enfermería es súper importante, terapeutas, bueno, en fin, todo el mundo, en los profesionales de la salud debemos educarnos en inteligencia artificial. Las escuelas de ingeniería, las facultades de ingeniería, nosotros hicimos una pequeña investigación con algunas facultades de ingeniería y obviamente la bioética pues es una ciencia blanda que en ciencias duras como la ingeniería pues no tiene un peso muy grande y nos dimos cuenta que pues para nosotros los profesionales de la salud sí es importantísimo, pero en este tipo de escuelas no es tan importante, hay que generar esa necesidad y más los que trabajan en inteligencia artificial. Y lo otro, la educación, como les decía, lo otro tiene que ver con el control del ser humano. Para mí esa es una de las principales preocupaciones, no podemos dejar todo a la inteligencia artificial, nosotros tenemos que estar siempre presentes.
La toma de decisiones es de nosotros, de los seres humanos, ¿ok? La inteligencia artificial que nos ayude en todas esas tareas repetitivas, monótonas y desgastantes, y nosotros encargados de la toma de decisiones complejas. Para eso la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en ese tipo de actividades que sean, como les decía, monótonas, repetitivas y desgastantes, pero nosotros somos los que tenemos que estar encargados de tomar las decisiones, nunca dejar sola la inteligencia artificial, eso es una responsabilidad nuestra. Entonces, es buena, es una gran herramienta, pero hay que saberla utilizar con responsabilidad y con criterio ético. Pablo, 2 minutos para su mensaje final. Yo quiero el mensaje final con lo que usted empezó, y es, creo que tenemos una gran oportunidad en este momento de poder coger el toro por los cachos. Vemos la inteligencia artificial como una ciencia ficción. Películas como usted mostró ayer, Minority Report, Terminator, eso no es inteligencia artificial. Yo creo que nosotros la vamos a tener que ir moldeando, tenemos que ir entendiéndola, tenemos que ir manejándola y tenemos que ir adquiriéndola a las necesidades que nosotros necesitamos en el país y en el mundo. Entonces, al final, mi invitación es educarse, es conocer, es interesarse por esto, pero no desde la barrera, sino cogiendo ese toro por los cachos. Y al final ver que el futuro no son esas películas, el futuro ya es ahora y nosotros tenemos la oportunidad de hacer ese cambio. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que la idea era ilustrar un poco esa experiencia que hemos tenido. Mi mensaje final es, no dejemos esto en manos de los ingenieros, con el respeto a los ingenieros que se necesitan, sino de verdad metámonos como médicos, como enfermeras y como personas de salud a liderar esos espacios para poder contribuir y al final nuevamente no humanizar la inteligencia artificial, sino utilizar la inteligencia artificial para humanizar el servicio mucho más. Muchas gracias.